Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase dominical. Vamos al tema número 30 de la oración. Este sería ya el último tema dentro de esta serie de estudio que hemos agotado acerca de la oración. Y vamos a ver la oración congregacional, parte 1, ¿sí? Sí, pueden ver todos bien la pantalla, ¿verdad? Para que se, para que se estén guiando ahí lo que vamos a estar exponiendo. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios que nos da esta oportunidad de reunirnos y comenzar con esta clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Ahora te rogamos, Señor, que nos des la paciencia, la sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, y que lo que aprendamos lo podamos poner por obra, Señor. Dirige esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la oración. Muy bien. La oración, bueno, ya hemos visto nosotros lo que es la oración, ya lo vimos ampliamente, qué significa la oración, en qué consiste la oración. Vimos la oración privada a través de la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro. Y entonces, en ese sentido, podemos dividir oración privada y oración pública, ¿sí? La oración pública o la que vamos a referir como oración congregacional. En la oración privada el Señor establece reglamentos de cómo se debe orar privadamente cuando buscamos al Señor, y en la oración congregacional también el Señor nos va a establecer cómo se debe de orar. La oración privada vimos Mateo 6 del 5 al 15, todos los requisitos, todos los reglamentos, los lineamientos que va presentando el Señor, incluso antes de orar, antes de abrir la puerta de tu recámara y buscar al Señor en privado, nos dice lo que no debes de hacer, la condición en la cual te debes de presentar, y luego nos dice cómo vas a estar orando delante de Él. Y en la oración congregacional, como vimos ya en las clases pasadas, se va a regular a través de 1 de Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 8. Pero el contexto de 1 de Timoteo 2, del 1 al 8, como lo explicábamos también desde la clase anterior, tiene que ver con desorden, tiene que ver con deficiencia, y el apóstol Pablo viene y comienza a regular todo esto. Y en la carta de Timoteo lo primero que comienza a regular es precisamente la oración congregacional, ¿sí? Entonces, es necesario que entendamos un poquito el contexto de por qué se regula la oración congregacional para poder entender por qué la palabra de Dios regula y por qué dice que debemos orar de determinada forma, ¿sí? El contexto que nosotros tenemos dos contextos históricos en la regulación de la oración. El primer punto es Corinto, propiamente, que aquí estos hermanos de Corinto se ganan el Oscar al desorden, y en Creta y en la parte de Éfeso, ¿sí? En Éfeso, en Creta y en Éfeso, de Tito 1:5, Pablo le dice a Tito, a Tito le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, para que corrijas lo deficiente. Había deficiencia. Dentro de esa deficiencia tenía que ver con la reunión cristiana, y en particular tenía que ver con la oración congregacional, ¿sí? Primero de Timoteo 2:1 comienza esta exhortación, y de manera asombrosa la exhortación comienza con la oración. Lo primero que corrige en Timoteo el apóstol Pablo tiene que ver con la oración. Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Comienza el apóstol Pablo a decir: quiero que oren por la salvación de todos los hombres, ¿sí? Ahora, para que nos demos una idea, tenemos aquí un mapa, se encuentra ahí las islas de Creta, está entonces Timoteo y Pablo, y la historia nos dice que en un momento Timoteo se queda en Creta, Pablo se va a la parte de Éfeso a regular, a poner todas esas instrucciones que se estaban derivando, y comienza entonces toda esta regulación que es parte de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, los aspectos que se van corrigiendo tienen que ver con la oración congregacional, ¿sí?
en específico les dice: oren por la salvación de todos, Dios quiere que todos sean salvos, y las condiciones para la oración evangelística: manos santas, sin ira y contienda. Y todo esto, si el apóstol Pablo se los establece, es porque ellos no lo estaban haciendo. No oraban por la salvación de todos. Ellos decían: los judíos somos los buenos. Ellos pensaban que Dios no quería que todos fueran salvos, que solamente ellos eran los del pacto, etcétera. Y había una vida desordenada donde no vivían en santidad, no guardaban su corazón, había división en su corazón, y así elevaban sus oraciones. Entonces el apóstol Pablo dice: esto no debe de ser así. Pero vamos a situarnos ahorita en esta clase en Corinto para ver cuáles son los problemas que se están suscitando en Corinto y por qué se tiene que regular la oración congregacional. Dice en 1 Corintios 14:16: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y aquí quiero tomar esta parte, porque aquí nos deja ver el apóstol Pablo en sí lo que es el desarrollo de la oración congregacional, ¿sí? Es decir, con el texto que acabamos de leer, vemos estos elementos. Número 1, la iglesia está orando o debería de orar. Número 2, la iglesia es presidida por alguien en oración, lo que significa que no oran todos a la vez, alguien tiene que estar dirigiendo la oración. Vamos a averiguar quién dice la Biblia y contestar la pregunta de si puede la mujer o no orar en la reunión de oración. Y número 3, la iglesia participa porque la iglesia dice amén a la oración. Vamos a explicar también en la siguiente clase qué significa que la iglesia diga amén, porque de hecho es una responsabilidad que tiene la iglesia de decir amén. No se refiere, les adelanto, no se refiere a nada más decir amén, ¿sí? Sino tiene su porqué. Lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo. Entonces en Corinto no hacían esto, la iglesia no estaba orando, no eran presididos por alguien, había un desorden profundo y la iglesia llegaba un momento, de hecho en este texto Pablo dice: pues en qué momento va tu hermano a decir amén si no entiende lo que estás diciendo. Y vamos a ver entonces que había un profundo desorden con ellos, ¿sí? Ahora, este desorden, desgraciadamente, la iglesia de Corinto era rica en dones espirituales. Pues gracias a los dones espirituales, o no tanto a los dones espirituales, sino a que no entendieron los dones espirituales, se dieron una de desórdenes impresionantes ahí. Y Pablo comienza a regular a partir del desorden por el uso de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Comienza Pablo aquí, nuestra historia del desorden comienza precisamente aquí, ¿sí? La regulación entonces inicia aquí, o sea, irónicamente, ¿por qué Pablo reguló el uso de los dones? ¿Por qué Pablo regula la oración congregacional? Por el desorden que había en la iglesia. Y esto entonces nos deja ver que debemos establecer un orden en la iglesia, un orden en la oración congregacional, ¿sí? Ahora, el primer punto que quiero rescatar aquí en 1 Corintios 12:1 es que esta última frase acerca de los dones espirituales, que nosotros lo leemos así de esta forma, el primer punto que debemos de entender es que la palabra dones no aparece en el texto original. Entonces, lo que el texto está diciendo es acerca de los espirituales, ¿sí? No se estaba refiriendo de los dones espirituales, sino de los espirituales. ¿Quién es un espiritual? Un espiritual, en contraposición contra un carnal, es alguien que ha sido regenerado, alguien que no es carnal. Entonces, los espirituales son aquellos que están bajo un control espiritual, es decir, un control directamente del Espíritu Santo. Y esta regulación entonces el apóstol Pablo la está lanzando, aunque se está dirigiendo a los dones espirituales, el apóstol Pablo le está dirigiendo a los espirituales, ¿sí? Ahora, aquí el problema que nosotros tenemos con la iglesia de Corinto es que, bueno, el espiritual es el que está bajo el control del Espíritu Santo, pero la iglesia de Corinto, en su mayoría, todos venían de un trasfondo religioso incluso demoníaco, donde tenían experiencias sobrenaturales, éxtasis, sensualidad, entusiasmo. Y el problema que se va dando con la iglesia de Corinto es que
vienen a Cristo, entonces por un lado tienen Espíritu Santo y por otro lado tienen su religión antigua, sensualidad, éxtasis, etcétera, y comienzan a hacer una mezcla y comienzan entonces a meter sus experiencias del día de ayer con el Espíritu Santo y comienza un desorden impresionante y se acuñan desde entonces palabras que el día de hoy se siguen sosteniendo. Fue el Espíritu y deja que el Espíritu se mueva y poder y todo esto, ¿sí? Entonces se comienzan a generar estos ambientes espirituales, ¿sí? Que son ambientes místicos, sobrenaturales y totalmente sensuales, porque la religión de la que ellos venían la introducen al cristianismo y la introducen a la religión cristiana, y ese es el problema que ellos tienen. Primero de Corintios 12:2 dice, saben que cuando eran ustedes gentiles, es decir, antes de que ustedes fueran cristianos, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Y esto nos deja ver que el contexto, y es un contexto que necesitamos entenderlo, porque es muy necesario entenderlo para comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo en las reuniones cristianas. Ellos habían sido idólatras y ellos habían sido esclavos de espíritus malos, de demonios, ¿sí? Esto tiene un peso muy profundo porque 1 de Corintios 10:20 nos dice que detrás de la idolatría se encuentra Satanás. Y ellos, al haber estado en este mundo espiritual demoníaco, ellos fueron testigos de manifestaciones sobrenaturales, demonios hablaron a través de ellos o ellos escucharon hablar a los demonios a través de otras personas. O sea, estos hermanos venían con una experiencia vívida, netamente, y el problema es que esto lo trataron de meter a la iglesia. Ahora, vamos a situarnos un poco en el contexto de la religión que tenían los corintios. Estas religiones, el éxtasis era considerado como el punto, el motor para tener sus experiencias religiosas. Para que ellos pudieran tener esta interacción con sus deidades, necesitaban forzosamente un ambiente místico, un ambiente de encantamientos, ceremonias, etcétera, nada de orden, y todo ello era necesario para poder entrar en contacto con sus deidades. Los dos requisitos o las dos prácticas que necesitaban para entrar en ese trance o en esa relación con sus deidades era embriaguez, o sea, tenían que estar totalmente ebrios, y las orgías sexuales. Entonces, de ahí vienen los hermanos. Y ellos, cristianamente, quieren meter esto en la iglesia. Entonces, de ahí vienen. Por eso el apóstol Pablo lo reconoce y dice, bueno, ustedes antes eran llevados con los demonios, eran llevados con estas corrientes, pero esto debe determinarse, ¿sí? Y viene entonces la instrucción. Viene el apóstol Pablo y dice, tiene que decir, vean, aquí en el versículo 1 de Corintios 12:3 dice, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y aquí está implicando dos cosas. Pablo tiene que regular, y Pablo está llamando la atención de que en la reunión cristiana había cristianos que decían que bajo el Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaban llamando anatema a Jesús, lo cual era ya el colmo para Pablo. Entonces, ellos comenzaban a usar sus dones espirituales, los dones que Dios les había dado, pero con el cassette del pasado. Entonces, en sus reuniones había éxtasis, emocionalismo, sentimentalismo, desorden, misticismo, y había un ambiente de poder, había un ambiente de fuego, de etcétera, de tantas cosas, pero esto no es algo que Pablo iba a permitir con ellos. Se llegó hasta el punto, y esto va a meritar una explicación cuando veamos algún estudio de los dones espirituales, pero el punto es que se llegó hasta en la reunión cristiana que gritaban, maldito sea Jesús, y la gente, la reunión, en vez de decir, ¿qué te está pasando? ¿Por qué maldices a Jesús? Decían, el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces llegaron a unas situaciones profundamente erradas, ¿sí? Uno de los dones que mayor conflicto causó entre ellos fue el don de lenguas. Y de hecho,
Es un don que todavía el día de hoy sigue causando muchos conflictos entre los cristianos, porque muchos llaman lenguas a lo que los corintios llamaban lenguas, que no tiene nada que ver con el don que Dios había dado. Vamos a dar una explicación muy rápida de este don. Ahora, dice primero de Corintios, vean que cómo la palabra de Dios nos va aclarando cada punto, y el apóstol Pablo, cuando va a corregir el uso de los dones, tiene que decirles, estos son los dones, y en esto consiste cada uno de los dones. Dice primero de Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas. Y entonces vemos que el don de lenguas aparece en la Biblia, el don de lenguas que viene de Dios, aparece como género de lenguas, geneglosón. Gene viene significa familia, parientes, clase, y glosón significa lenguaje, idioma, un lenguaje que no es propio de la persona. Pero aquí el primer punto que quiero resaltarles es que el don de lenguas está en plural. La Biblia siempre lo presenta en plural, nunca lo presenta en singular, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando Dios concede el don de lenguas a una persona, le da el don de género de lenguas, no de género de lengua. Espero que me vayan entendiendo. Lo que significa que los cristianos, cuando tenían el don de lenguas, tenían familias o clases de lenguas o idiomas. Significaba esto que en algún momento ellos, cuando ejercían el don de lenguas, hablaban en un idioma, y en algún momento hablaban, pero ahora otro idioma, porque está en sentido plural, ¿sí? Y el día de hoy muchos que defienden las lenguas dicen, es que yo hablo de esta forma determinada y a mí Dios me dio este idioma. El don de lenguas es plural, se presenta de manera plural para comenzar. Ahora, ¿en qué consiste el don de lenguas? Facultad de hablar varios idiomas humanos, pero sin haberlos estudiado. Que la persona habla esos idiomas, ¿cómo le hace? Por obra del Espíritu Santo, es un don espiritual que el Señor da a través del Espíritu Santo, y él comienza a hablar ese lenguaje que él jamás en su vida había hablado, ¿sí? Entonces Dios imparte el don de lenguas, el don de idiomas, que bueno, en la Reina Valera aparece como don de lenguas. Para nuestra latinización, lo correcto sería el don de idiomas o el don del lenguaje, ¿sí? Se da este don de lenguas para que sea hablado, está dentro del bloque de dones hablados, como es el don de profecía, etcétera. Entonces, este don de lenguas es dado para que el creyente lo hable. Y si es dado para que el creyente lo hable, pues obviamente tiene que ser netamente entendido ese idioma, ¿sí? Y vemos que esta acción de entender lo que está diciendo el hermano, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 8, que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El que está hablando bajo el ejercicio del don de lenguas, pero los que están oyendo, ellos están oyendo su lenguaje, y ahí da varios, cretenses, árabes, etcétera, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, se habla, pero se tiene que entender porque es un idioma humano el que se está hablando. Ahora, del don de lenguas también es necesario entender este punto. Hebreos 2:4 nos dice que cuando el evangelio se está esparciendo, se esparce a través de señales, prodigios y milagros para poder avalar el mensaje que Dios está dando, ¿sí? Estas señales, ahí están las lenguas. Las señales, además de que es un don para los creyentes, es una señal, y propiamente, dice 1 de Corintios 14:22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, esto quiere decir que la causa de las lenguas realmente no es tanto por el creyente en sí, sino porque forma parte de las señales con las que el evangelio se iba a estar predicando, y era una señal para los incrédulos. Y esta señal la vemos en este texto que acabamos de leer, Hechos 2:8. ¿Cómo es posible que nosotros podemos hablar
oír hablar las maravillas de Dios a estas personas que no hablan nuestra lengua y ellos lo están hablando. Bueno, ahí está la señal a través del don de lengua, ¿sí? Ahora, algunos textos para poder ir desarticulando estas ideas de las lenguas, porque hay una fuerte creencia que las lenguas son lenguas especiales, es decir, cuando nosotros presentamos con la palabra de Dios y le decimos a algún hermano dice que yo hablo en lenguas, y si habla en lenguas, gloria a Dios que hable en lenguas, sería bueno que hable en lenguas, aunque tiene su porqué y su para qué el hablar en lenguas, ¿sí? Pero aquí el punto, la mayoría de los que yo he conocido y que sostienen el don de lenguas, ellos dicen que el don de lenguas no son idiomas humanos, que es un idioma extraordinario, al que le llaman un lenguaje angelical, el lenguaje de los ángeles. Pero vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, si esto es así. Dice Marcos 16, 17. Estas señales, vean otra vez, está como señales, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y ellos van a hablar nuevas lenguas, ¿sí? Ok, aquí muchos dicen, ahí está, tenemos un fundamento. Marcos 16, 17. Vamos a hablar nuevas lenguas y estas nuevas lenguas las entienden de esta forma. Como les decía, existen las lenguas, los idiomas en el mundo, que esa sería la lengua humana, por decirlo así, y vamos a dejarlo en el bloque de lenguas humanas, pero ellos dicen, pero la Biblia está diciendo nuevas lenguas, y cuando la Biblia me está diciendo nuevas lenguas, entonces no es inglés, no es alemán, no es español, no es chino, no es coreano, etcétera, es una nueva lengua que está por encima del lenguaje humano. Entonces lo elevan a la categoría de decir es una lengua angelical, la lengua o el idioma de los ángeles, ¿sí? Ok, una nueva lengua. Entonces tenemos lenguas humanas y nueva lengua, lo que el texto está diciendo. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos frente a este texto es, bueno, realmente Marcos 16, 17 nos está hablando de que esa señal consistiría en comenzar a hablar un lenguaje distinto, nuevo, angelical, y vamos a ver que, bueno, no serían lenguas humanas, ¿sí? Y propiamente el don de lenguas. ¿Es así como lo está diciendo Marcos 16, 17? Ok, vamos a ver. Primero, estas nuevas lenguas, de acuerdo a lo que está desarrollando Marcos 16, 17, no se puede estar refiriendo a lenguas angelicales y no se puede estar refiriendo porque en el griego del momento en el que se escribe Marcos 16, 17, para la palabra nuevo existían dos términos que se usaban. El término neos, que significa nuevo en sentido de tiempo, algo que por primera vez se da a la luz, y el término kainos, que tiene un sentido de nuevo, pero en el sentido de que no se había usado antes, sino que por primera vez comienza a usarse. El término que se está utilizando aquí para nuevas es el término kainos. Entonces hablarán kainos gloson, hablarán nuevos idiomas. Y el sentido de estos nuevos idiomas es que ellos que han creído en el Evangelio, las señales que van a ver es que ellos van a hablar idiomas no usados, pero por ellos, ¿sí? Porque ellos eran de habla griega netamente, entonces ellos van a comenzar a hablar un lenguaje que no es el griego, van a comenzar a hablar otro lenguaje que antes ellos no habían hablado. Pero ese lenguaje que están hablando ya existía dentro de la gama de todos los lenguajes dentro de la humanidad. Entonces, estas nuevas lenguas a eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? No habla en el sentido de lenguas que no sean humanas, porque son netamente humanas, pero nuevas lenguas en el sentido de que son por primera vez habladas por ellos, ¿sí? Porque no habían aprendido a hablar en esos idiomas, ¿sí? Entonces, este es el punto que nosotros tenemos con Marcos 16, 17. Y esta idea de kainos gloson, de nuevas lenguas, lo tenemos prácticamente cuando se habla de lenguas en el Nuevo Testamento, Marcos 16, 17, Hechos 2, 4, Hechos 10, 46. Cuando se habla de lenguas, se habla en ese sentido.
nuevas lenguas en el sentido de lenguas que no habían hablado ellos, pero de lenguajes que ya están existiendo, ¿sí? Entonces, el don de lenguas, de acuerdo a la Biblia, sencillamente son idiomas humanos, es hablar idiomas humanos. Lo que no es don de lenguas, y aquí es el punto que la Biblia nos confronta, y es un punto donde tiene mucha controversia, porque los que sostienen que hablan en lenguas, ellos, de algunos puntos que voy a dar ahorita en estas características de lo que no es don de lenguas, ellos sí se identifican ahí, y aun cuando se les muestra con la Biblia que es que don de lenguas no es esto, y tú estás haciendo eso, entonces no es don de lenguas lo que tú estás desarrollando, ellos se van por la vía corta de decir, no, es que es un lenguaje entre Dios y yo, y el que habla en lengua se edifica a sí mismo, etcétera, que vamos a ver ese versículo en la siguiente clase, que no significa lo que normalmente el alcance que le quieren dar, ¿sí? Don de lenguas, lo que no es. Don de lenguas no es un lenguaje extático, ¿sí? Si tú hablas en lenguas, como les decía, si alguien habla en lenguas, qué bueno, use el don cuando sea necesario, porque hay regulación para usar este don. No es un lenguaje extático. ¿Qué significa esto? No se desarrolla bajo éxtasis, ¿sí? Si el don de lenguas tú comienzas a usarlo y empieza el movimiento, el éxtasis, detente, porque no es el don de lenguas, ¿sí? Es la carne, es el cuerpo, es alguna experiencia muy mística, religiosa que tú estás desarrollando, pero no es Dios. Dios no es Dios de confusión. No es verborrea, ¿sí? Don de lenguas no es verborrea, no es el excesivo uso de palabras al hablar. No es, Señor, venimos delante de ti para rogarte y derrama tu gloria. No tiene que ver con eso, ¿sí? Me acuerdo hace años, cuando era adolescente, yo cuando era chico tenía el problema de mi habla, porque yo cuando hablaba era de los que hablaban muy rápido. ¿Y cómo estás? Muy bien, o sea, hablaba así. Entonces, en un momento estábamos en la casa, estábamos orando por la salvación de mi papá, y ya mi mamá dice, vamos a orar, y a ver, llegó el momento en que yo dirigía la oración, o no, yo estaba orando así a lo largo de toda la oración, y después al día siguiente escucho que mi mamá dice, no, estuvimos orando por mi esposo, por salvación, y estuvo muy bonita la oración. Y dice, Miguel estuvo orando en lenguas, y yo abrí los ojos porque dije, ¿cuál lengua? Yo estaba hablando en el idioma normal, pero hablaba, entonces ella dijo, está hablando en lenguas, lo cual no es verborrea. No, hablar en lenguas no es verborrea, no es galimatías. ¿Qué son las galimatías? Un lenguaje difícil de comprender por lo confuso que es, ¿sí? Tampoco, y algunos así lo ven, empiezan a hablar, oh Señor, o sea, se empieza como con ese tartamudear. No son galimatías. Las lenguas son netamente entendibles, no son jerigonzas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un lenguaje difícil de comprender, ¿sí? Entonces, y tampoco, por último, no es lenguaje de los ángeles, o no es un lenguaje celestial, porque a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es el idioma de los ángeles? El idioma de los humanos, ¿sí? Y de hecho, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, es transportado hacia el futuro, Dios le permite ver lo que va a suceder, él escuchó a los ángeles cantar, y cosa asombrosa, los escuchó en su lengua. O sea, dijo, están diciendo esto. No dijo, no, los ángeles allá están diciendo, no, sino que identificó. Entonces no es lenguaje celestial o lenguaje de ángeles, ¿sí? Ahora, vamos con este texto y ya vamos cerrando la clase. Primero de Corintios 13:1 dice el apóstol Pablo, aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces viene a ser un fundamento para decir, ahí está, la Biblia es muy clara, nos habla de lenguas humanas y lenguas angélicas. Existen dos tipos de idiomas. Vamos entonces a la hermenéutica y permitir que la propia hermenéutica nos desglose este texto. El primer punto, si yo hablase, aquí lo que tenemos es una hipótesis. Pablo comienza con un supuesto. Si yo hablara, ¿sí? Ok, primer punto, es una
algo hablando hipotéticamente. Ahora, vean que el apóstol Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y yo hablaré lenguas angélicas, lo cual en la hermenéutica, el hablar lenguas humanas y el hablar lenguas angélicas nos está hablando de una repetición, nos está hablando de una figura retórica que se llama hipérbole, que es exagerar para enfatizar algún punto, ¿sí? Es decir, si él me dijo que si yo hablo lenguas humanas, ¿para qué me dice si yo hablo lenguas angélicas? O sea, está siendo repetitivo porque quiere establecer entonces esta hipérbole. Aquí el punto es que el apóstol Pablo quiere decir, miren, si yo hablo todo tipo de idiomas, si yo hablara todo tipo de idiomas, es a lo que él quiere decir. Ahora, la palabra angélicas o ángeles, desde el Antiguo Testamento tiene un simbolismo muy especial. El ángel es alguien elevado, alguien sublime, etcétera. Entonces aquí cuando contrasta el lenguaje humano con el lenguaje angelical, lo que quiere contrastar es el lenguaje terrenal, netamente, con un lenguaje sublime, alto, profundo. Y entonces, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es, si yo hablara como los hombres, e incluso si hablara de una manera sublime, tan especial, tan sublime como los ángeles, y no tengo amor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el punto del que él está hablando es una hipérbole, tiene un sentido figurado, pero jamás se estaba refiriendo a la existencia de un lenguaje angelical, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Biblia, no existe la división de lenguas humanas y angélicas, no existe tal situación, ¿sí? Ahora, dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase para ver qué significa esto de que habla misterios, porque también con este versículo muchos se toman y dicen, no, es que yo hablo en lenguas, yo oro en privado al Señor, oro en lenguas, yo no entiendo nada de lo que estoy diciendo, pero el Señor sí lo entiende. Y aquí dice 1 Corintios 14:2, ¿qué es lo que sucede? Habla misterios. Y Dios, que lo conoce todo, entiende esos misterios. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. El apóstol Pablo, de hecho, con estas regulaciones y con otro texto más que veremos en la siguiente clase, de que el que ora en lengua se edifica a sí mismo, vamos a ver que no es la interpretación que se da, y de hecho son regulaciones que el apóstol Pablo está colocando para decir, mejor no hablen en lenguas. De hecho, el apóstol Pablo llega al punto de decir, miren, en la reunión cristiana, dos o a lo mucho tres, siempre y cuando haya un intérprete. Y eso entonces nos deja entender el orden en la reunión cristiana, de que quien va a presidir debe estar enterado de que alguien tiene el don de interpretación, está enterado de que alguien va a hablar en lenguas, o sea, ya es todo un orden. No es entonces como sucedía con los corintios, que de repente empezaba la tembladera y empezaban a hablar y se desembocaban y decían es el Espíritu, y el apóstol Pablo les dice, no, esos son demonios, ese es un desorden profundo y el don de lenguas va a operar de esta forma, ¿sí? De hecho, vamos a ver que una de las características, si va a fluir el don de lenguas, por decir, aquí yo sé que no va a fluir el don de lenguas. ¿Cómo lo sé? Porque todos hablan el castellano. Bueno, Julio habla inglés, pero vamos a pensar que todos hablaran, y mi esposa también habla inglés, no mejor. Vamos a pensar que nada más hablamos a duras penas del castellano, ¿sí? Ok. Sé que no va a fluir el don de lenguas porque todos hablan castellano. Si de pronto estuviera aquí un alemán, un coreano, se podría abrir quizás la posibilidad de que se fluyera en ese don, pero necesitamos otro requisito, que alguien interprete lenguas. Entonces, si no sabemos, si no tenemos a quien interprete lenguas, pues aún que venga un alemán, un coreano, sabemos que no va a fluir el don porque se tienen que cubrir esos requisitos y tiene un propósito, un porqué, un para qué, ¿sí? Hay un ejemplo que salió en las noticias hace tiempo donde yo pude ver que perfectamente ese era el don de lenguas. Ahí fluyó el don bíblico de las lenguas.
Un avión salió del norte, creo que de Ciudad Juárez, despega y luego tiene problemas y tiene que aterrizar, y cuando iba a aterrizar comienzan a grabar y resulta que iba una persona que iba orando, Señor, guárdanos, y hablando, orando a Dios, y cuando entrevistan a este señor, resulta que el señor hablaba inglés y no hablaba español, y le dijeron, pero ¿qué sucedió con usted? Y dice, no, yo nada más, hablando en inglés, yo solamente me puse a orar, pero lo que él dijo era netamente articulado y nuestros oídos latinos entendieron lo que él dijo. Y ahí pues se vieron las maravillas, o sea, cómo Dios obró de una manera, y tuvo seguramente su propósito ahí, fue señal para alguno de los que iban ahí en ese avión. Y ahí vemos cómo el don de lenguas operó de una manera extraordinaria, ¿sí? Pero imagínense que en ese avión, va cayendo el avión y este señor empieza con el ratatata, ratetitito y empieza con esto, pues van a decir, este ya le dio la chiripiolca, ya se entró en pánico y no hubiera servido de nada. Entonces, el don de lenguas tiene su porqué, tiene su para qué. Y en la siguiente clase vemos este texto, otro texto más, para ver entonces que el apóstol Pablo regula este orden y luego pasa a decir, así es como se debe orar, ¿sí? Les anticipo, por ejemplo, en la reunión de los corintios llegó un momento en que las mujeres oraban, ¿sí? Y tiene su por qué estaban orando. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir, no, no es así, y empieza a regular y decir, la oración, quiero que todos los hombres oren. Entonces empieza a presidir, pero también ahí la iglesia ha interpretado mal esos textos al grado que a la mujer le dice, usted se calla, usted no hace nada. Eso tampoco la Biblia nos está diciendo. Entonces vamos a tener todo en su justo peso, a la medida de lo que Dios está estableciendo, y vamos a ver entonces cómo Dios está regulando la oración congregacional. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando estemos orando, sigamos esas instrucciones, esos parámetros, y oremos como Dios está ordenando, ¿sí?